Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Fervo Live
desde la Iglesia Juvenil Betania en el programa Análisis Bíblico. En esta tarde, mis hermanos, también en sintonía estamos por Radio Juvenil Betania ORG. Y de igual manera tenemos hoy dos grandes ministros invitados a Análisis Bíblico. De igual manera también les quiero decir que antes de iniciar voy a presentar a los hermanos para que lo vean en cámara, por favor. El hermano Jesús. Sí, mucho gusto en saludarles. Para nosotros es un placer definitivamente estar con ustedes a través de este medio, pues compartir pues lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Definitivamente debe ser lo primordial para cada cristiano, para cada hermano que desea aprender pues de la palabra del Señor. Y con nosotros está el ministro Walder. Walder. Sí, la verdad es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo acerca del folleto de escuela sabática, el estudio toda la semana, y espero que sea de disfrute para cada uno de nosotros en esta hora. Bueno, mis hermanos, estamos invitando a los que están en sintonía y de igual manera a los ministros y a las personas que están atrás de cámara para hacer una oración antes de iniciar este tema. Oremos, mis hermanos. Dios eterno, una vez más te damos la gracia por este programa, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí presente. Y de igual manera, Señor, que tú abras el entendimiento y nos des discernimiento para compartir tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, esta semana estuvimos estudiando justificación solo por la fe. Y vamos a entrar en tema con el ministro Jesús que nos está acompañando. ¿Qué podemos entender cuando se nos pronuncia en la Biblia justificación solo por fe, ministro? Sí, pudiéramos comenzar alegando que la misma palabra justificación, ¿verdad?, es contraria a lo que es la condenación, ¿está bien? Justificar es cuando una persona llega a un jurado, pues hablando en términos humanos y aquí presentes, y recibe pues la sentencia específica de ser justo, es decir, todos los cargos que se impusieron contra él entonces ya dejan de estar, es decir, él pasa a ser justo delante de las personas que lo estaban acusando, ¿está bien? Cuando hablamos en la lección, ¿verdad?, de la justificación solo por la fe, entonces es esa justificación que nosotros obtenemos a través de Cristo Jesús, pero por la fe que depositamos en Él. El apóstol es muy enfático, ¿verdad?, cuando él dice que no por las obras de la ley nosotros somos justificados, como algunos judíos lo decían o lo afirmaban, sino que nuestra fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el que nos justifica. Entonces esta justificación debe ser para nosotros como cristianos la meta del día a día, es decir, esta lección es vital para todo aquel que desee de una u otra manera ser justificado y a través de esta justificación ganar el reino de Dios. Un ejemplo lo vemos claro en Juan 11, capítulo 11 de Juan, el versículo 8, cuando Jesús le dice a la samaritana, le dice a la mujer que estaba en adulterio: ¿quiénes te condenan, mujer? Vete y no peques más. Hermanos, seguimos con la palabra clave justificación. ¿Qué podemos entender justificación solamente, ministro? Justificación, como lo dice mi compañero Jesús Pérez, la verdad es el meollo del Evangelio para mí, es lo primordial del Evangelio, entender que las obras son insuficientes, o sea, las obras no me hacen salvo a mí, o sea, yo soy salvo ¿por qué? Por la justificación, por la muerte de Cristo, es que yo soy justo, por mis propias obras, por mi propia cuenta, yo no puedo ser salvo. ¿A mí me hace salvo qué? La justificación, o sea, lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es lo que yo entiendo por justificación. Amén. Verdaderamente lo que dice el ministro es muy enfocado a lo cristocéntrico, y solamente hay justificación en el ser humano a través de Cristo. La palabra de Dios dice en Isaías 64:6 que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de la presencia de Dios. Solamente Cristo Jesús hace esa obra maravillosa en nuestras vidas. Estoy de acuerdo con eso, ministro. Seguimos adelante. La justificación es un don gratuito, inmerecido, que Dios nos da a nosotros. O sea, es un regalo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Y la profundidad de la justificación se la da solamente el pecador, porque
por un pecador, vino también un justo que se llama Cristo Jesús. Ministro, quiero decirle la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios nos puede, el proceso de la justificación, cómo se puede dar en nuestras vidas? Básicamente, ¿verdad? Nosotros somos justificados primero al reconocer, pues, que somos pecadores. El hecho de reconocer que hemos pecado y que definitivamente estamos en un fallo, pues, directo con el Dios, ¿verdad?, que nos ha creado. Ese simple acto, pues, de reconocer que somos pecadores, pues, nos adelanta, pues, en el hecho de la justificación. Cuando nosotros entonces comenzamos a ver nuestra propia vida y decimos, oye, yo soy un hombre de pecado, yo soy un trapo de inmundicia, de mi parte no puede salir nada bueno. Dicho sea de paso, ¿verdad? Afirma el espíritu de profecía que nada bueno puede salir del humano a no ser que el Espíritu Santo toque su corazón. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que no podemos hacer nada bueno en nuestra parte y que solo con la ayuda de Dios podemos hacer un acto de bondad, darle un vaso de agua a alguien que esté necesitado, entonces nosotros decimos, vaya, yo reconozco que soy un pecador, que soy un trapo de inmundicia. Amén. Bueno, hay unos ejemplos notables que da la Biblia. Por ejemplo, el primer ejemplo que voy a hablar de un pecador está en el Salmo 51, el versículo 5, donde dice el rey David: en pecado me formó mi madre y en pecado fui traído a este mundo. Y el mismo Pablo dice en Romanos 7, 18: el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Termino haciendo ¿qué? Las cosas mal. Y en términos general, Dios dice en Romanos capítulo 13, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos el capítulo 3, versículo 10, dice que no hay ni un justo, o sea, delante de la presencia de Dios. Verdaderamente necesitamos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ministro, ¿cuál es el acto importante para nosotros seguir adelante en esta justificación? Sabe que me llama la atención acerca del comentario de mi compañero. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es cierto, tenemos que aceptar que somos pecadores, ¿sí? Pero de nada me sirve aceptar que soy pecador si yo no entiendo que tengo que aceptar ese pecado y entregarlo a Jesús por fe. Amén. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que tienen que ir de la mano. O sea, entender que yo soy pecador, ¿sí? Y cuando yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que soy justificado por Jesús, ¿sí? Solamente a través de Él yo obtengo perdón. Pero ahora, de nada me sirve si no tengo fe, ¿sí? Por eso dice justificación, ¿solo por qué? Por la fe, ¿sí? Son dos cosas que tienen que ir de la mano, la justificación y la fe. ¿Para qué? Para poder obtener perdón de nuestros pecados. Es correcto, básicamente, ¿verdad? Después que nosotros reconocemos, ¿verdad?, que somos pecadores delante del Señor, como bien dice nuestro hermano Walder, entonces nos acercamos a Jesús y pedimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando tú tienes la seguridad de que has sido perdonado por Cristo Jesús, que tus pecados han sido puestos al olvido, entonces tú te sientes tranquilo. Precisamente esta era una de las cosas con las que luchaba Lutero. Él mismo llegó a decir, miren, si existe una manera de justificar el hombre por su propia cuenta sus actos, yo, decía él, yo lo he hecho. Porque yo he vivido en el claustro y he pagado no sé cuántas cosas, he hecho esto, he hecho aquello, me he sacrificado a mí mismo, pero si existiera yo estuviera cerca de eso, dice Martín Lutero. Pero cuando comprendió a través del libro de Gálatas que la justificación es por la fe y no por las obras, ¿verdad?, lo que él pudiera llegar a hacer, se dio cuenta y sobre sus hombros cayó un gran peso que él tenía, una gran inquietud que él cargaba siempre allí atrás, siempre. Esa inquietud se cayó. ¿Por qué? Porque él dejó su pecado delante de Jesús y es así como recibió el perdón. Sentir el perdón, Walter, increíble, ¿sí o no? Sí, y yo pienso que eso es lo que trata de explicar allí el apóstol Pablo, ¿no? O sea, entender, y lo dice allí, las obras de la ley. O sea, las obras de la ley no tienen nada que ver, o sea, ya es todo lo contrario acerca de la justificación. Fíjate que de la misma manera que Lutero, ¿verdad?, los judíos básicamente estaban llevando esta carga. Y no solamente lo querían llevar ellos, sino también colocársela encima a los gentiles que estaban acariciando el cristianismo como tal. La lección bien afirma que los judíos no era que no querían a Jesús, ni que no lo respetaban, ni lo aceptaban, sino que daban un lugar importante, ¿verdad?, a las obras de la ley dentro de la justificación.
Entonces Pablo viene y les recalca que no, que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Entonces más adelante veremos que no es ni siquiera la fe la que nos salva, sino Cristo Jesús. Amén. La fe es el medio, está bien, que nos lleva hasta Cristo Jesús y nos concede el perdón. De verdad que es una lección excelente, hermano Gilberto. Amén. Me encanta eso, mis hermanos. La virtud de la justificación en Cristo Jesús. La justificación es necesaria para nuestras vidas. Es un don que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Amén. El hombre no puede hacer nada para obtener su justificación delante de Dios. De igual manera, como ustedes hablaron sobre la ley, había un mal concepto que tenían los judíos a través del judaísmo, porque ellos estaban en el libro de la ley de Moisés, que era el Pentateuco. Se seguían por esos principios. Y ellos pensaban que con la ley podían justificarse delante de la presencia de Dios. O sea, que a través de guardando la ley, ellos podían ser salvos. Y eso es lo que Pablo quería aclararle. Estaba en un punto muy equivocado. Sí. Esa parte. Recordamos que la semana pasada, ¿verdad?, estudiábamos la confrontación también que existió entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Y precisamente esa confrontación estuvo porque Pedro, cuando llegaban los gentiles, se apartaba, o estaban judíos y llegaban los gentiles, o él estaba con los gentiles, se apartaba de los gentiles, ¿verdad? Como considerando a los gentiles en un menor grado, como de una segunda clase, ¿está bien? Pablo fue muy enfático y le dijo que no, que lo que él debía hacer era unirse, ¿verdad?, en la verdad, pues. Y esta verdad la encontramos a través de la correcta interpretación de lo que significa ser justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no podemos negar, pues, que lo principal que nosotros debemos hacer es confiar en Jesús, aquel que sí lo pudo hacer todo, aquel que sí pudo sobrepasar el pecado y que de una u otra manera nos otorga, pues, el regalo de lo que es la gracia y a través de él la salvación. Eso definitivamente para nosotros como cristianos debe llenarnos de alegría, Walter, de felicidad, porque sabemos que estamos con Cristo Jesús. Sí, porque, o sea, los judíos pensaban que iban a ser salvos por las obras. Es correcto. O sea, como comentaba mi compañero acerca de la circuncisión, ellos pensaban que haciendo eso ya eran salvos. Sí, y es totalmente errado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que Pablo eso es lo que trata de enfatizar. Le está diciendo, o sea, no, estamos justificados ahora porque por Jesús. O sea, no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió por nosotros. O sea, tenemos que confiar en Él solamente y allí vamos a obtener lo que tanto hemos anhelado, que es la salvación. Amén. Tanto conocimiento que tenían los judíos sobre los escritos del Pentateuco y que todos esos escritos están apuntando a Cristo Jesús, no reconocieron a Cristo Jesús como el Salvador del mundo, no reconocieron a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, no reconocieron a Cristo Jesús como su justicia imputada, porque eso es lo que hace la justificación, imputa a Jesús, introduce en nuestras vidas para limpiarnos, purificarnos y hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que es lo que dice el versículo de memoria. Sí, básicamente, antes de pasar a lo que es el versículo de memoria como tal, los judíos, fíjense, un niño a los 5 años, un niño judío a los 5 años, ya se sabía prácticamente el Pentateuco completo, ¿está bien? Si acaso algunos que sobresalían entre ellos ya apuntaban a aprenderse la Torá en completo como tal. Entonces, que los niños a esa edad se supieran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, va a haber una base espiritual fuerte, una base espiritual grande. Entonces, eso los hizo a ellos, pues, merecedores de la gracia de Dios de manera especial, porque tenían abundante luz. Si había una diferencia entre gentiles y judíos, bueno, sí, era esa, que los judíos habían tenido una mayor revelación de parte de Dios, pero esto los hacía a su vez más responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido más luz. Ellos entonces debían guiar a los demás hacia la salvación, que era el plan original que tenía Dios con el pueblo judío, a través incluso de Abraham y sus hijos, pues su descendencia como tal. Sí, el fundamento de nuestra justificación es lo que yo entendí en la lección, ¿no?, de esta semana. Se basa solamente en la fe. O sea, entender que a través de la fe yo puedo ser justificado. Sí, de hecho en Filipenses 3:9 lo dice. O sea, siendo así, la fe y la fe sola es la base de la justificación. O sea, la fe sola, dice allí. O sea, es la base de ¿qué? De la justificación. Entonces, sin fe, nosotros no podemos ser ¿qué? Justificados. Sin la fe es imposible que nosotros seamos justificados.
como dice la palabra de Dios aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Dios reconoce la fe del hombre y lo justifica. Ustedes saben lo que sucedió en Génesis capítulo 15 con respecto a Abraham, hablando de la fe, o sea, la fe de Abraham. ¿Por qué Abraham fue justificado? ¿Por qué Abraham fue delante de Dios? ¿Qué podemos decir, ministro? De Abraham pudiéramos decir demasiadas cosas, y hay una de las que a mí me llama la atención y quisiera destacar, es que Abraham llegó a ser un amigo de Dios. Él llegó a tener una relación tan estrecha con Dios que Dios lo consideraba su amigo, y a él fue que le dio la promesa al Señor. Abraham, tal vez en sus imperfecciones humanas, logró alcanzar la gracia ante los ojos de Dios, y es por él que nosotros recibimos hoy las infinitas promesas, pues incluso de algún día llegar a heredar la Canaán celestial. Este hombre pasó por pruebas difíciles, vaya que sí, para poder representar no solo ante los ojos terrenos, ¿verdad?, sino ante el universo entero, ante todos los ángeles, que él tenía fe, pues, y que esa fe estaba depositada no en algo terreno, no en algo material, sino en Cristo Jesús como su Salvador, a través de un cordero, pues, que le representaba. Entonces, cuán importante fue la actitud de Abraham en ese momento, ¿verdad?, que selló o el compromiso de Dios para con él fue tan vital que nosotros hoy en día podemos aprovechar de esa fidelidad de parte de Dios para nosotros. Grandísimo, porque mi compañero está comentando acerca de Abraham, y al hablar de la fe, ¿de quién más podemos hablar sino de Abraham? El padre de la fe. Es correcto. Imagínate. Y me llama la atención porque, como dice mi compañero, que Abraham, o sea, era amigo de Dios, compartía con Dios. Y si nos vamos a Enoc, también un hombre de fe, dice que caminó con Dios también. Entonces, la lección me enseña a mí, personalmente, a que necesito caminar con Dios. Necesito tener mejor relación con Dios. ¿Para qué? Para que mi fe pueda aumentar. Cuando yo mejor tengo relación con Dios, cuando aumente mi relación con Dios, mi fe va a aumentar, ¿sí? Bueno, podemos decir también que nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos permite aceptar la justificación por Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 25 lo dice. Somos justificados en su sangre. Está Romanos capítulo 9, el versículo 10, lo dice también. Somos salvos por su vida. Romanos, versículo 9 y 10, del mismo capítulo 4. El hombre no puede hacer nada para obtener su justicia, solamente a través de Cristo Jesús. Hermanos, ya que estamos en este proceso de la justificación por fe, es muy interesante la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En el transcurso de esta semana estuvimos estudiando la fe nuestra y la fe de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? O sea, la fe nuestra y la fe de Jesús. Bueno, es algo abismal, podríamos decir. Fíjense que Jesús pasaba la noche entera en comunión con Dios. No es por señalar, pero ¿cuánto pasamos nosotros orando en la noche? A veces damos 5 minutos y ya nos dormimos. Hay un texto que está en Juan, capítulo 6, el versículo 12, dice que Jesús pasaba toda la noche orando, o sea, toda la noche, o sea, era 24 horas del día. Es correcto. Una plena comunicación con su Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de la fe de Jesús, ¿verdad? Hablamos de esa fe pura, esa fe sin tacha, esa fe que definitivamente a Dios le agradó. Pues obviamente Él era pues Dios y el Hijo de Dios en este caso. Y con su fe demostró que sí se podía, ¿verdad? Humanamente hablando, mantenernos sanos, mantenernos puros, sin mancha, sin pecado. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, tiende a ser manchada pues por nuestra conducta pecaminosa. Muchas veces andamos divagando, nuestra mente está pensando en un sinfín de cosas que no nos elevan como tal. Entonces, ¿qué diferencia entonces la fe de Jesús y la fe del hombre, pues del humano como tal, que está siendo manchada y tan apaleada pues por lo que el mundo nos ofrece como tal? Sí,
Uno de mis textos favoritos, y lo dije en la predicación que tuve, la última predicación, es Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de mis textos favoritos, o sea, porque sabemos que solamente salvación, ¿sí? Entonces quería compartir con ustedes ese texto favorito. Hermano, entonces podemos decir, porque estamos en la fe, invalidamos la ley de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Dice Pablo. Dice Pablo. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31, Romanos capítulo 6, versículo 1. De ninguna manera. Él es enfático también en eso y tajante, pues. O sea, por el hecho de que nosotros tengamos fe y depositemos la fe en Cristo Jesús, no significa que la ley pasaría a estar abolida o que la ley pasaría a un segundo plano sin validez. No. Nosotros, ¿verdad? Por la misma fe que presentamos a Cristo Jesús, nosotros somos obedientes. Es decir, obedientes a lo que Él mismo hizo. Ejemplos os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, cuando nosotros vemos no solo la fe o no solo la conducta de Jesús, sino su gran amor por nosotros, nosotros decimos, oye, tengo que hacer algo por amor a este Jesús en el cual yo creo. Y ese algo pues es manifiesto a través de nuestra obediencia. Obediencia, ¿verdad?, que es delimitada por la ley como tal. Entonces, la diferencia era que los judíos en aquel entonces destacaban las obras de la ley. Nótese que la ley ceremonial o la ley de Moisés tenía más de 613 normas y estatutos que los judíos se conocían al pie de la letra. Entonces, colocar esa carga sobre los gentiles cristianos era algo totalmente descabellado, algo que era muy lógico. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Bueno, recibir a Jesús por fe, y a través de esto la obediencia que ellos iban a ir manifestando iba a ser señalada principalmente por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo que ocurre con una persona que empieza su transformación espiritual hoy en día. Tal vez tenga defectos, tenga circunstancias que hagan decirle al mismo, oye, pero yo tengo esto, me gusta hacer esto, y con todo eso, ¿el Señor me acepta? Sí, el Señor te acepta, y Él mismo te transforma. El Señor al que llama, capacita, ¿está bien? Lo va instruyendo y le va dando la solución a salir de esos problemas como tal. Sí, es como hacer de Dios nuestro mejor amigo, ¿verdad? Dice acá: así la fe es una respuesta a Dios, originada en un corazón agradecido y lleno de amor por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. O sea, eso es la fe, pues. O sea, y mucha gente tiene miedo acerca de la fe, porque podemos caer en el extremo de que, sí, pues como estoy en la fe, yo puedo seguir pecando. Sí, entonces el texto nos está explicando que no es así. O sea, cuando yo amo a una persona, ¿qué pasa? Yo hago todo para que esa persona se sienta bien, ¿verdad? Para cumplir, por ejemplo, a nuestra madre. Cuando nuestra madre nos manda a hacer las cosas, nosotros lo debemos hacer porque la amamos, queremos que ella esté bien. Entonces lo mismo ocurre cuando nosotros amamos a Cristo. No vamos a cumplir la ley porque es una obligación, sino porque le amamos. Y eso es lo que está hablando la lección. O sea, cumplir la ley tanto por amor, ¿sí? En vez de qué? Por obligación. Precisamente eso lo comentaba David. David, el salmista, llegó a ese punto, pues él comprendía ese punto. Él decía que para él la ley y meditar pues en la ley del Señor, para él era una delicia, ¿está bien? Muchos, ¿verdad?, también temen a la ley porque no, me van a estar poniendo normas y cargas y que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. No, para David y para el verdadero siervo del Señor, ¿verdad?, que confía en la fidelidad de Dios para con él, su corazón está tan agradecido que guardar la ley, ¿verdad?, o andar en los estatutos que el Señor nos ha dejado es una delicia, pues es un gozo, es un privilegio. Entonces podemos decir lo que dice Gálatas el capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17, que el hombre es justificado por obra de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. El hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Yo hago la siguiente pregunta, según lo que dice Gálatas el capítulo 3, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley o por el oír con fe? Nosotros recibimos el Espíritu Santo ¿por qué? Por oír con fe, con fe. Y también es algo muy importante porque a través de este texto, ministros, ahí salen muchas doctrinas a través de este texto. Ahí están los creciendo en gracia, que dicen que, pues decía en Gálatas capítulo 3, el versículo 10, donde dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Oye lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos entender ese texto ahí, ministro? Todos los que dependen
de la obra de la ley estaban bajo maldición, porque ahí hay una confusión. Las personas no leen el otro contexto que dice más abajo. Y maldito todo aquel que no hace las cosas escritas en el libro de la ley. Hay dos contextos. Sí, entonces vamos a debatir el primer contexto de Gálatas 3:10, el primer segmento, el primer párrafo. Sí, básicamente, ¿verdad? Cuando una persona depende por completo de lo que la ley establece, ¿verdad? Y la guarda, pues, o intenta guardarla, para él tendría o llegaría a ser una maldición si aparta el hecho de que la ley nos conduce a Cristo Jesús, que fue perfecto, que sí guardó la ley. O sea, si para ti el todo es la ley, entonces obviamente tú estás acarreando maldición sobre ti. Tarde o temprano, ¿verdad? Ese camino te va a llevar a la perdición como tal. ¿Por qué? Porque no has visto el resultado o la esencia de la ley, que es Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, cuando tú comprendes que Cristo Jesús es la esencia de la ley, entonces tú estás tranquilo. Pues tú puedes vivir una vida de paz, una vida de delicia como tal. Sí, no caemos en eso que cayeron los fariseos, ¿verdad? Los judíos, en creer que la salvación era por las obras. Y eso es lo que aquí está tratando de decir Pablo. Sí. Amén. Bueno, mis hermanos, verdaderamente, entonces, ¿qué podemos decir del otro contexto que está en Gálatas capítulo 3, el versículo 10, el otro párrafo? Sí, la siguiente parte, ¿verdad? Que dice que maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Verdad? Es claro, ¿verdad? El mismo versículo 11 te lo aclaro. Es claro que por la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y este versículo también lo encontramos en Habacuc capítulo 2 y versículo 4. Pues el justo por la fe vivirá. ¿Está bien? Esta fe hace que el justo viva, si lo vemos desde ese punto de vista. Esta fe en Jesús hace que la manera y la conducta de vivir del justo sea pegado a la ley. ¿Está bien? Pero una ley, ¿verdad?, que lo lleva a Cristo Jesús. Amén, amén. Es como decir lo que dice Gálatas 3, 24, donde dice que la ley es el ayo para llevarnos, ¿qué? A Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas 3, 24. Verdaderamente, mi hermano, nosotros tenemos que cumplir todo lo que está en el libro, porque dice ahí, el que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley. Este es el libro de la ley de Dios. Aquí están los 64 en mi primer Nuevo Testamento, y en el Viejo Testamento hay 60 y pico también, si no me equivoco ahora mismo. Son casi varios libros, ¿no? 66 libros por todo, perdón. 66. Dependiendo de la versión que utilice también. Sí, pero entonces, básicamente la versión protestante, entonces, son 66. Es muy importante nosotros poner por práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pablo lo está aclarando, o sea, le está diciendo, miren, ustedes tienen que guardar la ley por fe en Cristo Jesús. Amén. Es que porque Jesús lo dice. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros amamos a Jesús. En el pasado también Dios lo dijo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, dice, si me amáis, guardad mis preceptos, mis decretos, mis ordenanzas, mis mandamientos, mis leyes, todos los días, dice ahí. Mire, todos los días tenemos que hacer eso, todos los días. O sea que nosotros, si vemos que vamos a cometer un error, no puedo hacer esto porque estoy infringiendo, como hizo José. José, ¿qué dijo? Si yo peco contra ti, pecaría contra quién? Contra Dios y el cielo, contra la esposa de Pontifá, Dalila, que se lo ofreció, y él dijo, no, voy a cometer un pecado, adulterio, voy a cometer otro pecado, no deseará mujer, fornicación, y etcétera, etcétera. Todo lo que está en eso del capítulo 20, iba a infringir los 10 mandamientos, y él dijo, no, yo no puedo hacer esto. Por amor a Dios. Clarito. O sea, nosotros tenemos que amar a nuestro Dios desde todo punto de vista. Amén. Amén. Sí, también nosotros, ¿verdad? Entonces, entendiéndolo así, comprendemos que la fe en sí sola, ¿verdad? La fe sola es la base de la justificación. ¿Está bien? Y no es que esto sea algo abstracto, sino la propia fidelidad de Cristo, es decir, su perfecta obediencia a Dios por nosotros. ¿Está bien? Esta fidelidad no es la fidelidad nuestra hacia Cristo, sino la fidelidad de Cristo hacia nosotros, pues, y hacia Dios en este caso. El Señor promete, por ejemplo, la gran comisión.
Él promete que estará con todos los que prediquen de su evangelio todos los días de su vida. ¿Está bien? Esa promesa que Jesús nos ha hecho a nosotros por la fidelidad que Él tiene, ¿verdad?, hacia nosotros y hacia el que cumple esa comisión, entonces Él cumple esa promesa que ha entregado. Entonces, qué importante sería que nosotros depositáramos nuestra fe en Cristo Jesús, y es así como la fidelidad de Cristo Jesús nos hace conceder o nos hace obtener lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Pues fiel y justo es el que promete. Entonces, eso para nosotros no se nos puede olvidar, Walde. Sí, y referente a la ley, me llama la atención esto, y yo pensando acá un poco, la ley lo que hace es que nos señala el pecado, ¿verdad? Es lo que es un espejo, dice. O sea, la ley te dice en los lugares o la forma en que tú estás fallando, ¿sí? Y ahí inmediatamente actúa la justificación, ¿sí?, que viene por la fe, y por eso tiene mucha relación. O sea, la ley, claro, la ley no te condena, como dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley solamente nos muestra el pecado, exactamente. Es el camino, el ayo, exactamente, a Cristo nos Jesús. Muestra el pecado, eso es la ley, ¿sí? Para decirte en qué cosa tú estás fallando. Si fallas, recuerda que ahí está la justificación, ¿sí? Está la justificación que viene, ¿por qué? Por la fe. Son muchas cosas que están enlazadas allí y que deberíamos estudiar más a profundidad cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, mis hermanos, verdaderamente nosotros, lo que Pablo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veo cómo comienza el texto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús lo es todo, mi hermano. Amén. Cristo, sin Cristo Jesús no somos nada. O sea, Cristo Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Entonces ahí reconocemos lo que dice Pablo en Gálatas 2:20: mas no vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. O sea, ya por la fe que él tenía, por su relación con Cristo Jesús, ya sabía que lo que él su actuar, su pensar, su razonamiento era 100% cristocéntrico. Sí, hablando de la relación que usted habla, ¿verdad?, que el apóstol desarrolló en Cristo Jesús, precisamente eso lo produjo su fe en el Señor. Esa fe que él tenía, ¿verdad?, le desarrolló en una comunión con el Señor, ¿verdad? Es más, la fe es un llamado, pues, a una relación muy estrecha con el Señor. Cuando nosotros manifestamos esa fe, entonces queremos estar con el Señor, queremos vivir con Él, queremos hablar de Él, queremos pensar siempre en Él, hablar cosas que la gente diría: oye, pero ¿cómo le vas a decir eso a Dios? No, Dios quiere que nosotros seamos su amigo. Está bien, como Abraham fue amigo de Dios, ¿verdad?, y fue considerado el padre de la fe. Entonces, qué bueno es que nosotros desarrollemos esa misma relación cada día, esforzándonos poco a poco, y así de seguro vamos a llegar al punto incluso de Pablo, que llegó a ser considerado el primer pastor, pues, de la iglesia primitiva como tal. Sí, la lección de esta semana me ayudó a meditar en eso. O sea, tener mayor comunión con Dios. Mientras mayor comunión con Dios tenga, mejor voy a alcanzar el reino de los cielos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer que el cristiano crezca en su fe con Cristo Jesús? Verdaderamente hay un texto que está en Lucas 17, versículo 6. El Señor Jesús dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro: desgárrate y plántate en el mar, y os obedeceréis. El Señor dice: si nosotros tuviéramos tan siquiera como un grano de mostaza, que es más o menos así, nuestra fe pequeñita. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa fe en Cristo Jesús tan pequeñita que el Señor dice que tenemos que desarrollar nuestra fe? Sí. ¿Cómo podemos? Básicamente la fe, ¿verdad?, la misma palabra nos da el concepto, se desarrolla por el oír, y el oír, pues, la palabra de Dios. Cuando nosotros logramos desarrollar esa fe y que vaya en aumento, es porque conocemos de Jesús.
Para nosotros el mayor ejemplo o lo que mejor tenemos para conocer de Jesús es la palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos meditar cada día en ella. Debe ser para nosotros considerar el desayuno, ese pan primario, ¿verdad? Que nos haga andar pues en el resto del día, nos llenándonos de bendición, y que nosotros lo que aprendemos pues lo compartimos. Si nosotros aprendemos, ¿verdad?, todo lo que Jesús hizo, la manera en cómo Él actuaba, la manera en cómo Él se relacionaba con las personas, nuestra fe va a ir en aumento. Esa confianza, esas ganas de seguir a Jesús se va a reforzar, porque tú vas a decir, oye, yo confío en un Dios que da vida, yo confío en un Dios que lo restablece todo, yo confío en Jesús, quien me otorga pues la salvación. Así se desarrolla la fe. Si un cristiano, escuchen bien, si un cristiano llega a perder su fe en Jesús, tarde o temprano terminará enfriándose, ¿está bien? No se involucrará en las actividades de la iglesia, se sentará por allá a lo último, y tarde o temprano ya no va a entrar a la iglesia, ya no va a ir a los cultos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se involucró con el predicar el evangelio, no se involucró con aquellos hermanos que de una u otra manera están luchando también por desarrollar una comunión con Jesús. Entonces, cuando tú no te involucras, lamentablemente te vas a enfriar, Es lo que dice el Señor Jesús en Lucas 18:8. Dice la palabra de Dios: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Increíble, ¿sí o no? Increíble. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Básicamente nuestra fe debe ser probada pues cada día. Esa fe debe ser puesta al fuego, Walter. ¿Qué pasa cuando el oro es sometido al fuego? Se purifica, ¿sí o no? Se purifica. Lo mismo va a suceder con nuestra fe. Sea Dios, ¿verdad?, que mantenga nuestra fe hasta el día de su venida. Sea Él que nos encuentre, y que nosotros cuando le veamos venir podamos decir, este es nuestro Señor. Le hemos esperado y Él nos salvará. Podemos decir, ministro, entonces, que la fe es un vivir día a día con Cristo Jesús. Amén. Esa es la gran conclusión, podríamos decirlo así. Es un vivir diario. Miren, si hay algo que caracteriza, hermano Gilberto, hermano Walter, a las religiones dármicas, entiéndase el budismo, el hinduismo, todo esto, es que ellos, la religión es su vida, pues todo lo que significa para ellos su religión, ellos lo trasladan a su vida. No comen animales porque para ellos los animales son sagrados, no comen esto o no hacen aquello porque esto es sagrado, Qué bueno sería que nosotros como cristianos también trasladáramos nuestra fe, es decir, traspasáramos nuestra fe a nuestra manera de vivir. Muchas veces nosotros diferenciamos entre la vida en la iglesia y la vida fuera de la iglesia. Nuestra fe en la iglesia y nuestra fe fuera de la iglesia. Y esto es lo que nos hace definitivamente caer. Qué bueno fuera que nuestra fe, como bien dijo nuestro hermano Gilberto, fuera nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar. Sí, la fe... Muchas veces cuando hablamos de fe pensamos que solamente es en abundancia o en cosas buenas, ¿sí?, que se aumenta la fe, pero no es así. Yo pienso personalmente que la fe se prueba más que todo, o se prueba en las dificultades, ¿sí? Como dice que la fe es como el oro, cuando lo purifican, ¿no?, lo pasan por fuego. Entonces, a través que tú estás en problemas, en dificultades, tú eres el que decide si aumentar o decaer tu fe, ¿sí? Cuando tienes problemas y tú dices, no voy más para la iglesia, o no voy a seguir asistiendo a la iglesia porque, mira, tengo problemas, tengo a mi hijo enfermo, no tengo trabajo. Entonces, ¿tu fe qué? Allí deja de crecer porque tú estás decidiendo no ir a la iglesia. Entonces, la fe se prueba en el fuego. Cuando yo no tengo trabajo, cuando se me muere un familiar, allí es donde yo pruebo mi fe. O sea, ¿cómo está mi confianza en Dios? Porque eso es la fe. O sea, depositar la confianza en Cristo Jesús. Entender que todo lo que sucede tiene un propósito y Dios es el que tiene el control sobre mi vida, ¿sí? Pero muchas personas, en vez de acercarse a Cristo Jesús, lo que hacen es alejarse. Entonces, eso no es fe. La fe va aumentando cada vez más cuando yo me acerco a Cristo Jesús. Eso es fe. Es importante lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acerquen al Señor se acerquen ¿con qué? Con fe. Con fe. O sea, verdaderamente la fe es muy importante en la vida del cristiano. Fe en las buenas y en las malas. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que tener fe. No podemos decaer, lo que dijo el ministro. No podemos achicopararnos, echar para adelante. Como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin con fe, ese será salvo. La fe es muy importante para nuestras vidas. Ahora, la verdadera fe. ¿Qué nos dice Gálatas el capítulo 5 sobre la verdadera fe? Capítulo 5, el versículo 6.
O sea, una fe auténtica, una fe real, una fe que nosotros tenemos que tener motivada en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí, y esta es la respuesta entonces al problemita, ¿verdad?, que había entre judíos y gentiles. Unos decían que debían circuncidarse, otros que no. Entonces, indiferentemente, ¿verdad?, la circuncisión o la incircuncisión no lo salvan, pues no es un punto de salvación como tal, sino la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús. Allí descansa la salvación. Nosotros hoy en día necesitamos confiar y creer en Jesús para obtener la salvación. Es solamente que el pecador deposite su confianza en el Señor para que éste pues otorgue su perdón y así nosotros obtener la gracia del Señor, así nosotros obtener esa gran promesa que es heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Es maravilloso ejercer y crecer en fe en Cristo Jesús, en el andar con nuestro Señor día a día. Es muy importante para los hermanos que están escuchando cómo pueden ellos desarrollar su fe, como lo dijo el ministro Torrellas, que vendrán pruebas, vendrán momentos difíciles, pero la fe en Cristo Jesús puede salir victorioso en todas las dificultades. Una vez Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis muchas ¿qué? Aflicciones, dificultades, problemas. Pero confía, pon tu fe en mí. Confía en mí. O sea, la parte de creer. O sea, tenemos que creer. Esa es una parte muy importante. Creer, por ejemplo, nosotros estamos andando por fe. Amén. ¿Sí o no? Así es. Nosotros no estuvimos presentes cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, pero hemos creído. ¿Por qué? Por fe. Por fe, porque hemos oído la palabra de Dios y la estamos desarrollando por fe, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente: si nosotros, basado en lo que dice Juan capítulo 20, por favor, y el versículo 29 en adelante, el versículo 27, 28 y 29. Juan 20. Sí. Luego dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Somos nosotros. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en nuestra relación con nuestro Dios espiritualmente, que se va dando, y ahí nosotros vamos viendo la convivencia espiritual y cómo se está reflejando en nuestras vidas y cómo se va desarrollando todo, y cómo nosotros en esa fe en Cristo Jesús podemos resolver todo lo que se va desarrollando en nuestro caminar con Cristo Jesús. Verdaderamente el texto está diciendo: bienaventurados aquellos que sin haber visto Tomás creyeron, han creído. Es muy importante nosotros creer lo que dice la palabra de Dios. Es una realidad, es verdad. Aquí no hay mentira, porque esta es la palabra de Dios. Y de esta manera, estudiando la palabra de Dios, vamos a desarrollar nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. A través de una relación personal con Cristo Jesús. Yo te necesito esto, pero tú no me lo das. ¿Cuándo tengo que esperar? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Que es perfecto. Hay que manejar la situación a la manera de ¿quién? De Dios, no a la manera nuestra, y tener fe en Dios, que tarde o temprano Dios cumple su promesa. Amén. Ahora, ¿tenemos fe que Cristo va a venir por segunda vez? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Sí, así como vino y cumplió todo lo que cumplió en su primera venida, pues como tal, nosotros también creemos que Él en su segunda venida cumplirá. Ese es nuestro advenimiento. Es correcto. Amén.
O sea, por eso allí depositamos gran parte de nuestra fe. Por eso somos adventistas del séptimo día. Hermanos, para concluir, ¿qué podemos decir, ministro, en los temas que estuvimos desarrollando? La justificación por fe, la ley, creer. ¿Qué podemos ya para cerrar? Sí, de mi parte, pues en resumen, nosotros pudiéramos decir entonces que como cristianos, ¿verdad?, debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Esta fe lo logramos a través del oír la palabra del Señor. Además, el confiar y ver a Cristo Jesús, pues nos conduce a una obediencia práctica, ¿está bien? A un vivir, pues el justo por la fe vivirá. Entonces, esta vivencia, ¿verdad?, va pegada a los estatutos y mandatos que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? A través de esa obediencia demostramos el amor hacia Cristo Jesús, y ese amor a su vez nos hace salvos. ¿Por qué? Porque obtenemos la gracia de parte del Señor. Así que eso en resumen de mi parte. Walder. Torrellas. Sí, bueno, hagamos lo que hagamos, por nuestras propias obras nunca vamos a obtener la salvación. Solamente a través de la fe, a través del sacrificio, la justificación que nos otorga Cristo, a través de ese sacrificio es que nosotros podemos obtener la salvación y cumplir nuestra meta, que es llegar al reino de los cielos. Sí, entonces, así te esfuerces por hacer muchas obras, no te va a salvar eso, no te va a salvar. Tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón para que Él te pueda justificar y a través de la fe puedas alcanzar el reino de los cielos. Amén. Amén. Bueno, vamos a concluir el programa. Le damos gracias a los dos ministros que estuvieron compartiendo con nosotros, al ministro Jesús Pérez y al ministro Walder Torrellas. Muchas gracias, ministro. Gracias, que hermano. mi Dios lo siga bendiciendo su ministerio. Amén. Que mi Dios siga abriéndole las puertas y que esa relación tan bella que usted tiene con el Señor sepan administrar para que sean buenos ministros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a usted, hermano Gilberto. De igual manera, le estamos dando gracias a los que estuvieron en sintonía en Radio Iglesia Juvenil Betania, ORG. De igual manera, también estamos dándole gracias a los que estuvieron en sintonía Facebook Live en el programa Análisis Bíblico. Y gracias también le damos a nuestro hermano Diego y a nuestro hermano Jaime, que son los que están dirigiendo para que esto sea alegre y se pueda oír. Vamos a concluir con una oración, ministro, por favor. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos darte gracias porque nos has enseñado, Señor, que hagamos lo que hagamos, Señor, por nuestra propia cuenta nunca podremos obtener la salvación. Queremos darte gracias, Padre, por enviar a tu Hijo único para justificarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has enseñado muchas cosas hermosas en esta hora. Y queremos pedir, Señor, que seas tú bendiciendo a cada oyente, a cada persona que está sintonizando esta radio, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea ayudándolo a él, a que pueda confiar cada vez más en ti. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Para terminar este programa, desde el aire le estamos diciendo: vive y gózate en la presencia de Cristo Jesús. Hasta el próximo viernes. Dios os bendiga. Amén.